Bueno, comenzamos con la situación del Ecuador. Ayer hubo elecciones presidenciales en este país. Todo indica, después del último registro, puede ser que en el desarrollo de esta primera emisión tengamos algunos elementos adicionales, ciertamente. Pero por lo pronto, hasta esta madrugada, con un 71% o algo más de los votos escrutados, de un universo padrón electoral que participó del 83 y tanto por ciento, pues Daniel Noboa estaría, el actual presidente del Ecuador, ganando la primera vuelta, con un 44.7% de los votos escrutados, mientras que su más cercana rival es la opositora Luisa González, vinculada al expresidente Rafael Correa, quien obtenía un 43.8%. Esto puede modificarse, pero desde cierta hora en el desarrollo de lo que fue el proceso electoral, y como eso es abierto y puede hacerse un seguimiento sostenido a nivel de cómo marchan las cosas en las diferentes regiones del Ecuador, pues la situación se iba más o menos registrando de esa forma. Fue sostenida la ventaja de un punto y tanto de Noboa sobre Luisa González. Al principio, un poco para extendernos en el relato, los exit polls, esas consultas a boca de urna, como suele llamarse, pues ofrecían una ventaja inicial de algo así como 50.1 a favor de Daniel Noboa y 42 punto y tanto para Luisa González, pero esto fue cambiando, fue modificándose y es casi lo que suele decirse en el argot electoral, un empate técnico. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, sencillamente a un balotaje, a una segunda vuelta que se va a realizar dentro de 2 meses, concretamente el 13 de abril. Bueno, hubo presencia internacional, hubo supervisión de organismos internacionales, la Organización de Estados Americanos y otras instancias estuvieron presentes, invitados y como testigos para observar cómo se desarrollaba el proceso electoral. Bueno, incluso se denunciaron en algún momento algunas irregularidades, pero todo transcurrió finalmente en orden con estos resultados que son por lo pronto provisionales, pero que marcan una tendencia y que sencillamente por la estrechez del margen entre el que gana la primera vuelta y la que llega a segunda, que es Luisa González, pues habrá esa nueva consulta electoral el 13 de abril. Eso es importante tenerlo. Hay que ver un poco de ahora en adelante cómo van a moverse las piezas políticas, cómo van a llegarse a los acuerdos, quiénes apoyarán a uno, quiénes apoyarán a la otra candidata. Había un número importante de aspirantes a la presidencia de la República en el Ecuador. Pues bien, seguimos pendientes entonces de cualquier información que sumemos. Bueno, otra circunstancia también importante que destaca entre lo que es la agenda de trabajo del día de hoy es la solicitud de renuncia a todo su gabinete que hizo ayer domingo el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Ya eso estaba en el ambiente, ya incluso algunos integrantes de su gabinete habían renunciado. La última, antes de formalizarse lo que se llamó la renuncia protocolaria, fue la ministra del Ambiente, Susana Hamud, quien había acompañado a Petro incluso en la oportunidad en que fue alcalde de Bogotá. Pero la crisis que generó esa transmisión de 6 horas y pico la semana pasada de un Consejo de Ministros donde se dijeron cosas gruesas, donde se cuestionó la presencia, por ejemplo, de Armando Benedetti como director del despacho de la presidencia, un controversial personaje muy cercano al presidente Petro, o de Laura Sarabia, quien fue nombrada como canciller. Entonces, bueno, ese contrapunteo y esos señalamientos y esas acusaciones que se hicieron entre sí algunos integrantes de ese Consejo de Ministros llevó a lo que se esperaba, pues a una renuncia colectiva que solicitó, repito, en la formalidad Gustavo Petro en el día de ayer. Esto lo hizo antes de marchar a Dubái, a los Emiratos Árabes Unidos, en una reunión internacional, como también posteriormente a Qatar. ¿Se conocerán? No sabemos. Él utiliza mucho las redes sociales. ¿Quiénes serán los integrantes? A lo mejor tal vez anuncia algunos nombres desde
del sitio donde se encuentre, pero es de suponer que cuando retorne de este viaje internacional se conocerán detalles. Hay una crisis interna dentro del gabinete, hay una crisis interna más que dentro del gabinete, una crisis interna dentro del gobierno de Gustavo Petro. Y bueno, esto ha provocado también de alguna manera un desajuste político en Colombia y bueno, y eso se está reflejando de una forma clara y explícita, a la par de los problemas que existen de la violencia y del narcotráfico que han marcado y sellado la historia contemporánea del vecino país. Bueno, seguimos, otros temas. Como decíamos la semana pasada, el señor Donald Trump vino de alguna manera también a desarmar piezas, a desestabilizar espacios y sigue en lo suyo, porque ayer insistía en el tema de Gaza, de tomar y manejar la franja de Gaza, quizá incluso decía con algunos países que quieran incorporarse a su propósito o intención. Bueno, esto lo llamó a su retorno ayer a Israel, luego de reunirse con Trump en los Estados Unidos, lo calificaba como revolucionario. La idea de Trump, decía Benjamín Netanyahu, y está de acuerdo con ella, el primer ministro de Israel. Esto ha tenido desde la semana pasada un rechazo consistente, con fortaleza, de parte de los países árabes que están en desacuerdo con lo que pretende Trump, desplazar a la población de Palestina de la Franja de Gaza, enviarla a otros países y convertir en la Franja de Gaza en una especie de paraíso o riviera francesa, como se sugería por allí. Esto seguirá discutiéndose. Trump decía recién este fin de semana que va a conversar con las autoridades de Arabia Saudita y de otros países a ver si son receptores de esa enorme población de Palestina que está dividida entre la Franja de Gaza y Cisjordania. Es un territorio asignado también a esta población que sigue sin patria y sigue sin territorio propio, sino además lo ha tenido dividido entre Cisjordania y Franja de Gaza, y Franja de Gaza viene de ser destruida con la guerra que allí se ha registrado. Bueno, pero no solamente eso, Trump sigue sumando y sumando. Voy a seguir describiendo cosas de lo que se conoce de las últimas horas. Este fin de semana admitió que había conversado telefónicamente con Vladimir Putin a propósito de la guerra de Ucrania, buscándole una solución a este conflicto. El Kremlin ha sido extremadamente discreto, no ha confirmado la reunión, se ha buscado por diversas fuentes tratar de confirmar si ciertamente Trump ha hablado con Vladimir Putin, pero el Kremlin, el gobierno de Moscú, no dice nada. Entonces, Trump, bajo el sello de su estilo, pues dijo que sí, que había conversado sobre cómo ponerle fin a la guerra de Ucrania. Bueno, vamos a ubicarnos brevemente en el escenario nacional, porque se conocieron también declaraciones del responsable del Ministerio Público, Tarek William Saab, sobre el caso de las investigaciones que desde hace tiempo se realizan en el país y que están también registrándose en los Estados Unidos sobre el manejo de los fondos de esta agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional, USAID, que está por lo pronto congelada y sus recursos también se congelan. Bueno, a propósito de ello, se renovaron denuncias, lo hizo el fiscal general de la República, y esperando, a propósito de lo que es la investigación que aquí se realiza, que Interpol active de una vez por todas la solicitud de alerta roja contra el dirigente político Juan Guaidó, a quien acusa junto a otros dirigentes como Carlos Vecchio, Leopoldo López, Julio Borges y otras personas, de haber mal manejado, de haberse, dice el gobierno nacional y lo dice el responsable del Ministerio Público, haberse robado una cantidad muy grande de dinero, que hay diversas cifras que se manejan y que tienen que responder por ello. Y en la justicia venezolana, recordaba Tarek William Saab, hay 29 procedimientos con carácter penal contra Juan Guaidó. Entonces, él ha dicho que espera bilateralidad del gobierno de los Estados Unidos en materia judicial y que sea extraditado. Este fin de semana, expresaba que era necesario que activara esa alerta roja Interpol. Bueno,
seguimos y nos reinsertamos otra vez en estos temas que ha hecho estremecer, pues desde el punto de vista de la opinión pública, el señor Donald Trump. Resulta que ayer firmaba orden ejecutiva que se formalizará y entra en vigencia hoy lunes 10 de febrero, de recargo tributario o recargo de aranceles a las importaciones de acero y aluminio que vayan hacia los Estados Unidos. Incluso con la posibilidad de que puedan subirse a Estados Unidos o si a los productos de Estados Unidos, en alguna medida en algún otro país también se le penaliza, ¿no? Con aranceles de diverso tipo y de diverso porcentaje. Entonces también esas importaciones de acero y aluminio hacia Estados Unidos serán pues recargadas con un 25%. Adicionalmente a esto, también seguimos ubicados en los Estados Unidos. La señora que es fiscal general de ese país va a tomar una iniciativa, lo anunciaba ayer domingo, de solicitar, imagínense, la pena de muerte contra los inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos graves, sin especificarlos. Pero solicita y dice que va a avanzar en este caso con el propósito que lo ha planteado a Trump y que lo va a plantear para que se tome una decisión en ese sentido, bueno, la pena de muerte, ¿no? A los responsables de delitos graves. Y seguimos con el señor Trump, porque resulta ser que ayer volvía en una declaración que dio o ofreció al medio afín a su política como es Fox News. Bueno, en el caso de Canadá, en el caso de que debería convertirse en el estado número 51 de la Unión Americana, en el estado número 51 de los Estados Unidos, que Canadá representa una carga de $200.000 millones anuales para los Estados Unidos. Esto es serio y es real porque hace 2 días en una reunión de Consejo de Ministros y reunión también con empresarios y otras personas representantes de la sociedad canadiense, Justin Trudeau, el primer ministro de ese país, dijo que Trump está trabajando duro en esto y que pretende pues seguir adelante con esta insólita este insólito planteamiento. La población canadiense, en términos generales, ha rechazado cualquier posibilidad de convertirse en un apéndice de los Estados Unidos o en un miembro territorial de la Unión Americana. Bueno, hablemos un poquito de deportes. Ayer hubo el Super Bowl, por cierto, Donald Trump asistió y muchas personas que son del mundo del espectáculo y del deporte. Se enfrentaron los Eagles de Filadelfia y los Chiefs de Kansas City. Kansas City había ganado los 2 últimos títulos, todo el mundo quedó extrañado porque Kansas no pudo, los Chiefs no pudieron contra los Eagles de Filadelfia, quienes triunfaron. Pero con una distancia apreciable de 40-22. Entonces, bueno, en la sección deportiva tendrán detalles en ese sentido. Y de otros deportes, como el fútbol, nos encontramos con que se mueven las piezas en la Liga Española, que es una de las más seguidas, quizá la más seguida en nuestro país. Empatan el sábado el Real Madrid y el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu, en un controversial juego por una decisión que se tomó sobre un penal sobre el Real Madrid. Pero al margen de ello también ayer gana Barcelona, 4 goles por 1 sobre el Sevilla y se coloca a 1 punto del Atlético y el Atlético está segundo a 1 punto del Real Madrid. Hay, bueno, una dura pelea por ese primer lugar. En Inglaterra, sorpresa en la FA Cup, que es una de las copas, aparte de lo que es la liga tradicional, la FA Cup se celebró y el líder Liverpool, líder consistente de la liga inglesa, de la Premier League, pierde con el colista de la segunda división al Plymouth 1-0. Sorpresa para todo el mundo. Mientras tanto, en la liga italiana, Nápoles no pudo extender su ventaja en el primer lugar al empatar con el Udinese 1-1. Hay mucho que contar siempre los lunes sobre información deportiva. Mañana se reanudan partidos ya de ida y vuelta, ¿no? De la UEFA Champions League, en el tranco que se dieron, ya son cuartos de final. Y entonces se enfrenta el partido más importante, el Real Madrid contra el Manchester City, pero en Inglaterra.